Hola. Mil disculpas por llegar tarde. Perdón nosotros si es que te hemos pasado mal el horario, pero bueno. No, por ahí en este momento de la altura del año estamos todos ahí enrevesados. Mil disculpas porque encima soy súper puntual, no me gusta llegar tarde. Así que bueno, No, aquí todo estoy. bien. Acá estamos todos ansiosos y ansiosas esperando, así que mira, supiste crear la ansiedad necesaria, ¿viste? Ahora estoy... Bueno, yo ansiosa por escucharles y por conocerles. Bueno, mucho gusto, muchas gracias en primer lugar por disponer de tu tiempo. Te contamos así como muy rápido, somos digamos, quienes están acá son estudiantes del ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 4 licenciaturas, ¿sí? De Trabajo Social, Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología y Comunicación Social. Así que en ese proceso del ingreso a la facultad, uno de los módulos del proceso que hacemos se llama TELEO, que significa Talleres de Lectura, Escritura y Oralidad. Y bueno, mientras vamos aprendiendo algunas estrategias para convertirnos en lectores, escritores y oradores de textos que se usan en la universidad y que nosotros decimos que nadie tiene por qué saber leerlos, ni decirlos, ni escribirlos, sino que hay que enseñarlo. Y también empezamos a avanzar en el camino de la construcción de la posición de cientistas sociales, ¿no? Entonces, elegimos siempre un objeto, un fenómeno, una problemática social como para mirar, y bueno, y vamos construyéndolo como objeto analítico, mientras trabajamos la lectura, la escritura y la oralidad. Así que en este caso, el objeto que hemos elegido este año para mirar es el de los mensajes que circulan en el espacio digital, ¿sí? Y que incitan de alguna manera a deshumanizar, a odiar, a acosar, a silenciar, a violentar, a inhibir derechos, y tratamos de mirar qué verbos aparecen y si esos verbos incitan o no a pasar a la acción. Es decir, considerando que el espacio digital puede ser una frontera entre la acción real, digamos, y lo que allí sucede, a veces hay verbos que incitan a transponerlo, ¿no? Entonces, bueno, analizamos eso y lo que hemos hecho es cartografiar esos mensajes. Somos 14 comisiones entre las distintas carreras. Cada comisión tiene entre 30 y 50 estudiantes, depende de la carrera. Y bueno, con ese volumen de mensajes, comenzamos que cada estudiante traía 2 mensajes que encontraba en el espacio digital y empezamos a cartografiar o a mapear cada 2 comisiones, digamos, qué es lo que nos encontrábamos, ¿no? Entonces, a partir de eso construimos algunas aproximaciones de sentido en función de lo que se veía, ¿sí? De lo que aparecía. Fue muy impactante cuando nos encontramos con todo eso pegado en la pizarra y empezamos a cuantificarlo, ¿no? Entonces, hicieron los y las estudiantes algunas afirmaciones que tienen que ver con lo que apareció, ¿sí? Sin ningún tipo de interpretación ni opinión. La idea es poder corrernos de la opinión para poder mirar. Y posteriormente empezamos a trabajar con algunas lecturas, trabajamos un poco sobre la teoría de representaciones sociales, con un texto de una autora mexicana que se llama Guadalupe Valencia García, cuyo texto se llama El oficio del sociólogo, y el último texto que leímos fue el del informe LEDA, ¿sí? Que es un informe que hace un equipo dentro del CONICET que estudia estos fenómenos, y ahora te convocábamos a vos como otra autora en este ciclo que nosotros llamamos Encuentro con Autores, ¿sí? Así como en femenino también, y que un poco intenta acercar, digamos, a quien produce el conocimiento con quienes empiezan a formarse en eso.
Lo cual es muy gracioso porque el año pasado, por ejemplo, los chicos y las chicas creían que la autora estaba muerta. Entonces, como las ven en los textos y en los libros, la distancia se vive así, ¿no? Como que no están. Así que bueno, Espero que no crean mucho de mí, espero. Fue muy gracioso. Así que bueno, la idea es que ellos y ellas puedan compartirte los mapas, digamos, las cartografías y esas afirmaciones, y que vos a partir de la escucha en un segundo momento puedas, aportar desde tu mirada, desde tu saber, desde tu experiencia en estas cuestiones, algo que nos ayude a ampliar la comprensión de eso que nos aparece ahí en esos mapeos, ¿sí? ¿El resto de los estudiantes de las estudiantes está siguiendo o hay un delegado como por comisión? ¿Cómo está organizado? Son delegados elegidos por sus compañeros, se propusieron algunos y los eligieron los compañeros y compañeras para estar en el Meet porque era imposible que estuvieran los 500. Entonces los demás lo están siguiendo por el canal de YouTube de la facultad en directo, ¿sí? Así que la transmisión en este momento, una de las profes, acá están las profes María Lara y María del Carmen Villalba, son 7 los profes que trabajan en este módulo, no pudieron estar los demás. Y bueno, Martín, que está enfermo, así es uno de los profes, así que bueno, trataremos de recoger las preguntas que nos van haciendo los estudiantes y las estudiantes en el canal de YouTube, ¿sí? Después vos abras el debate, ahí lo... Buenísimo, pueden participar el resto de los estudiantes y las estudiantes van a poder participar. Exacto, la idea también es después seguir trabajándola, tienen como tarea tomar apuntes y elaborar preguntas si quieren, para seguir trabajándolo en el aula. Así que bueno, yo voy a compartir una producción y bueno, un PPT que es soporte para que los chicos y las chicas vayan exponiendo, y vamos a empezar con Alejandro. Ahí tengo el PPT, Ale, vos te presentás y... Bueno, espérate. Ahí está. Bueno. Ahí un poco lo que yo te contaba. Ahí está. Bueno, primero que nada, buenas noches, doctora. Un gusto que pueda estar acá con nosotros. Y bueno, como dijo la profe Patricia, nosotros nos tocó los mensajes, nos reunimos en grupos por comisiones y nos tocó ver los mensajes que circulaban por las redes, ¿no? Uno de los focos de atención que nosotros tuvimos fue Twitter, una red social que tiene cierta posibilidad de anonimidad, entonces es un intercambio más, digamos, verdadero. Entonces, después vimos la televisión y otros medios digitales. La mayor parte de los comentarios que nosotros vimos dentro de estas redes sociales y la televisión fue que hubo comentarios de racismo, xenofobia, deshumanización y mayoritariamente violencia y inhibición de derechos. Los sujetos afligidos en este caso, la mayoría fueron parte las mujeres y la comunidad LGBT+. Se vio como el grupo más afectado por estos mensajes que podemos decir de odio. En la mayoría de estos mensajes aparecen verbos que se pueden entender como incitando, ¿no? Por ejemplo, está en la lista al lado pegar, discriminar, ofender, estigmatizar, dejar, gustar, matar, asesinar, donde ya uno va viendo por la naturaleza de los mensajes que no va con un muy buen tono hacia a esas personas. A ver si puedes pasar a la siguiente. Sí, ahí voy. Y bueno, de ahí nos juntamos por grupos y empezamos a sacar afirmaciones del cuadro que trabajamos recién. Por ejemplo, algunos grupos hablaron, cito textualmente, que la mayoría de las afirmaciones hablan sobre la mujer y cómo es discriminada y deshumanizada dentro de estos mensajes. Otro grupo afirma que todos los mensajes son encontrados en las redes sociales en cuales todas las personas tienen acceso a ver. O sea que dentro de esas redes sociales tiene un grupo son un amplio grupo de personas que pueden llegar a ver esos mensajes, entonces la probabilidad
de que esos mensajes se compartan y se mantengan en el discurso social es más alta. También, como todos, bueno, trabajamos todo esto en Twitter, entonces había ciertas personas que mantenían anonimidad. Otro grupo también afirma que no se le daba el uso responsable a los medios digitales, que ponen en evidencia la misoginia, y también hay mucha discriminación dentro del grupo principal de mujeres y personas de la comunidad LGBT. Se notaba la discriminación hacia las personas de color o tez morena, también como inmigrantes en ese caso. Otro grupo también afirma que los contenidos más relevantes que fueron las frases eran violentas y contenían odio y deshumanizaban a la persona. Y bueno, eso creo que fue lo que estuvimos trabajando nosotros. Bien. Me olvidó decir que, bueno, yo represento al grupo de los chicos que están estudiando, haciendo el ingreso desde afuera de la provincia de Mendoza. Yo estoy un poquito lejos, Misiones, entonces no creo que pueda llegar a tiempo justo a todas las clases, así que estamos acá trabajando en la compu. Entonces... Gracias, Al. Hay estudiantes de Tierra del Fuego, de Río Negro, de Santa Cruz, de Neuquén, de Chubut, de Jujuy, de La Pampa, de Buenos Aires, de San Juan, de San Luis. Así que ellos, como en esta parte del año no pueden venir a Mendoza, hemos trabajado así como entre comillas a distancia, ¿no? Entonces hacemos encuentros virtuales y todo eso, ¿sí? Así que bueno, continuamos entonces con la comisión, con quienes representan a la comisión 1 y 5. Hola, buenas tardes. Soy Juliana. Soy de la comisión 5, pero represento ambas comisiones. Bueno, lo que nosotros logramos ver con estos mensajes es que Twitter comercial era en la que mayor circulación de discursos de odio había. Los contenidos, más que nada, era la discriminación por aspecto físico, xenofobia, clasismo, discafobia, los sujetos elegidos, la comunidad LGBT+, personas con discapacidad, mujeres, clases sociales, personas de diferente color de piel. Nosotros encontramos muchos verbos en nuestros mensajes, 40 como se ven ahí. Los más chocantes, por así decir, son los que incitan a pasar a la acción, matar, golpear, atropellar y pegar. Nos encontramos mucho. Respecto a las afirmaciones que hicimos, la mayoría llegamos a la conclusión de que el colectivo LGBT es el más violentado, ya sea hacia hombres o mujeres, más que nada los hombres, por la bisexualidad o ser transexual. Como dije antes, el contenido de Twitter es el más violento, es donde la libertad de expresión sobrepasa sus límites. También podemos decir que se sigue fomentando la discriminación en la actualidad, que es algo súper grave. La discriminación racial también lo vemos como algo muy repetitivo. Las redes sociales son el foco de nuestro trabajo, así que una afirmación sobre eso era necesaria. Y después, cosas muy puntuales, por ejemplo, la lucha entre el poder entre los hombres y las mujeres, la discriminación por aspecto físico, y bueno, más o menos eso es lo que hemos hecho en nuestras comisiones. Gracias, Juli. Pasamos a la comisión 2 y 6. Hola, represento a la comisión... no sé si me ven. Bueno, hola, represento a la comisión 2 y 6. Estamos hablando sobre el cuadro Estamos hablando sobre el cuadro donde dice el espacio del círculo de mensaje, donde hicimos la sociedad, donde vemos el espacio donde el círculo de mensaje vemos la sociedad, en medio de comunicación, en redes sociales, en espacios laborales y en espacios públicos. El contenido en donde los vemos estos mensajes son la xenofobia, el machismo. Yo vi uno acertamiento donde dice que el machismo podría representar una frase que dice, seguro hizo algo.
que representa el machismo. Después dice adultocentrismo, gordofobia. Por ejemplo, la gordofobia es ¿por qué las gordas no tienen que usar bikini? Bueno, es una de las frases que elegimos con nuestros compañeros también. Discriminación por la situación económica, el clasismo, la homofobia. Después vino ¿a dónde están destinados? Están destinados para los extranjeros, los inmigrantes, las mujeres, los niños, los trabajadores, la LGBT, las clases social bajas, la gente oscura. Entonces, la cantidad de verbos, vemos que el 80% de los mensajes contienen verbos. ¿Y cuáles son? El maltrato, el golpear, el mantener, dedicar, usar, permitir, tener, y bueno, violentar, andar, irse. Después donde dice cuáles indican a la acción, aunque no todos los verbos son malos, están incluidos en un contexto que incita a acciones violentas. Después vemos en el segundo cuadro donde dice, bueno, es la otra, las afirmaciones como aproximación del sentido. El grupo 1, bueno, cada grupo, la comisión 2 y 6 nos referimos en 5 grupos, donde pudimos ver que gran parte de las frases incitan a la violencia a la mujer. Como el segundo grupo fue el que decía que el mensaje más repentino es discriminación hacia la mujer. Hicimos como por decir que cada frase que nosotros pudimos llevar, en muchas era frase de discriminación mucho hacia la mujer. Puede ser violenta, física, psicológica, verbal. Y también vimos en el grupo 3 que también vimos a los extranjeros, a los inmigrantes, lo vimos también como una discriminación a los extranjeros también. Pudimos notar también donde hubo, por ejemplo, todas estas frases las encontramos en medios de comunicación, que vimos que en el grupo 5 dijo que la acentúa más con Twitter. Es una de las fuentes de redes sociales muy, por decirlo sentir, una de las más que donde se dimueve más estas frases. Bien. Gracias. Vamos con la comisión 3 y 8. Las comisiones. Hola, buenas tardes. Bueno, acá en la comisión 3 y 8, como han dicho muchos de nuestros compañeros, la parte donde más se pueden ver estos mensajes negativos y de odio serían en partes de Twitter, en todo lo que serían las redes sociales. También se pueden ver en diarios digitales, en comentarios, programas de televisión y publicidad. ¿Qué contenido puede aparecer de odio en estos mensajes? Podemos encontrar como discriminación, xenofobia, homofobia, gordofobia. También podemos encontrar deshumanización, inhibición de derechos, violencia, odio, misoginia, asedio y silenciamiento. Hay algunos grupos más atacados que otros, como puede ser la comunidad LGBT+, las mujeres, adolescentes y niños, entre otros. También anotamos en cuántos de estos encontramos verbos. En este caso hubo 103 mensajes en los que contenían verbos, como podían ser matar, prohibir, abusar, rechazar, asesinar, golpear, entre otros. También anotamos cuántos incitaban a pasar a la acción. En este caso fueron 55, mientras que los que no incitaban eran solo 26. Ahora a continuación mi compañera le va a explicar las afirmaciones, así que bueno, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Cora? Yo voy a hablar sobre las afirmaciones. Yo voy a hablar sobre las afirmaciones que hicimos en nuestra comisión y entre las dos comisiones. Una de las afirmaciones que encontramos mucho en las redes sociales o en las noticias o en Twitter más que nada era que en la actualidad se normaliza el vocabulario racista. ¿A qué nos referimos con esto? Que por ahí nosotros hablamos mucho con los términos de trabajé como un negro o o insultos que se refieren a las personas de otro color o de otra etnia, digamos. La sociedad etiqueta. La gente no tiene miedo a opinar a través de una pantalla.
digamos que la gente opina a través de una pantalla porque le es más fácil y porque no le da tanta vergüenza como opinar en persona, o porque no le da miedo opinar de otra persona a través de una pantalla porque es más fácil, digamos. Se discrimina por un ideal religioso. En Argentina podemos ver mucho que se discrimina mucho a los judíos y a las personas que tienen un ideal religioso, que van a la iglesia o que tienen otras ideas que no son las ateas, digamos. Contradice las ideologías de las mujeres. Negación de la identidad de género. En esto podemos hablar sobre que cuando permitimos, o sea, cuando otra persona tiene otro género, muchas personas no la quieren tratar como se siente identificada, digamos. La gran mayoría de mensajes incitan al odio. La gran parte de los comentarios inhiben derechos. Los mensajes que se divulgan en medios masivos, en las redes sociales más que nada, y podemos ver en esto que se divulgan más que nada en Twitter, que es una red social en la que se encuentran muchísimos discursos de odio. Literalmente te metes a Twitter y es como encontrar, cada vez que vas bajando vas encontrando más mensajes que incitan al odio. Bueno, vivimos en un mundo violento. También en otra afirmación, la violencia está dirigida hacia las minorías, como por ejemplo la comunidad LGBT, hacia las personas que son drag queen, digamos, o no quiero ser tan específica. También podemos encontrar otras afirmaciones como que la mayoría de los mensajes están dirigidos contra las mujeres y el colectivo LGBT, que era a lo que me refería recién. Los denunciados no son conocidos, existe un mal uso de las redes sociales, que lo que nos referimos con esto es que hay muchos discursos de violencia. También existe un gran impacto negativo en los mensajes en la sociedad, los mensajes son racistas y no se respeta a los discapacitados, como por ejemplo cuando vamos en un micro, muchas veces los colectiveros no paran porque una persona es discapacitada, porque no quiere brindarle el servicio de subir, de pararse, bajarle la palanquita para que se suba, bajarle la base para que suba la silla de ruedas, y no muchas veces no lo hacen. Y los mensajes transmiten estereotipos, como por ejemplo el decir como por ejemplo bueno, transmiten estereotipos, y eso es lo que hemos hecho en las afirmaciones en nuestras comisiones. Buenísimo, gracias, Valen. Seguimos con las comisiones 4 y 9. Buenas, me presento, soy Santiago Villegas, represento la comisión 4 y 9. Nosotros encontramos un espacio donde circulan en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en la TV, el radio, más que nada en Twitter y en Instagram. Los sujetos más elegidos como para incitar el odio son las mujeres, la comunidad LGTBQ, extranjeros, personas con bajos recursos, jóvenes, personas con discapacidad, niños, pobres y afrodescendientes. El contenido que más aparece suele ser la deshumanización, la inhibición de derechos, violencia, desigualdad, exclusión, la intolerancia. La cantidad de verbos suelen ser 76. Son los verbos burlar, maltratar, ser o no ser, asesinar, despedir, esclavizar. Los que más son matar, asesinar, atropellar, quemar, pegar y maltratar. Santiago, sí. Santiago, perdón, en la placa anterior lo que dice vía pública, ¿qué es lo que relevaron de la vía pública? Son donde se encuentran insultos, ¿cómo se llama? ¿En las paredes o en dónde? En las paredes, muros, grafitis, a eso nos hacemos referencia. Ah, ok. De ahí leo lo siguiente, que se me ha trabado la imagen, 1000 disculpas. Las afirmaciones, como aproximación de sentidos,
En el primer grupo encontramos que en Instagram hay más tendencia a comentarios respecto a cuerpos ajenos, porque se venden totalmente imágenes homogénicas. Es más común en la vida pública mensajes que sentencian a muerte a personas por distintas ideologías o religiones, ya que ahí nadie te lo puede decir en cara. También los medios de comunicación llegan a transmitir mensajes de odio al fin de que les resulte conveniente, de venta, etcétera. En Facebook incitan al racismo, en Twitter fomentan el odio constante, en las escuelas normalizan el bullying por no querer hacerse cargo. Y Twitter suele ser una red social donde no se censura la violencia y cualquier persona puede ofender y ser ofendido por razones insignificantes. Y el bullying se puede llegar a pasar de virtual a físico. El espacio público puede ser usado para imponer ideas voluntarias y discriminatorias. La gente se esconde a través de anonimatos, se encuentran en la vida cotidiana, buscan hacer daño. Las redes sociales incitan el odio, la discriminación, la violencia, ya que son anónimos. Son discursos impartidos desde la ignorancia y la desinformación. Gracias, Santiago. Nada. Con la bueno, ahí está una foto que hicieron estar ahí todos los de la comisión 4 y 9. Ahí están para que se vean en el canal de YouTube. Bien, vamos con la comisión 7, comisiones 7 y 11. Hola, muy buenas tardes. Hola. Bien, me presento. Soy Melissa Villalobos, de la comisión 11, de la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. A continuación, quiero compartirles este cuadro, que es el resultado del trabajo de la primera semana de los talleres de teleo, de lectura, escritura y oralidad. Semana en la que estuvimos mirando, observando y escribiendo. Con estudiantes de la comisión 7, hicimos el siguiente cuadro. El espacio donde circulan estos mensajes de odio son en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y TV. Están en orden de mayor relevancia. Contenido que aparece es violencia, discriminación, machismo, homofobia, deshumanización, xenofobia, transfobia, racismo y violencia política. Los sujetos elegidos como destinatarios son mujeres, comunidad LGBTQ+, extranjeros, personas con bajos recursos, personas con discapacidad. La cantidad de verbos que aparecen son 24, los cuales son ser, ver, morir, gustar, trabajar, discriminar, negar, ignorar, entender, volver, publicar, hacer, fusilar, odiar, callar, matar, culpar, reconocer, analizar, encontrar, negar, llegar, insultar y merecer. ¿Cuántos y cuáles incitan a pasar a la acción? Son matar, insultar, fusilar y merecer. Mi compañera Rocío seguirá explicando las afirmaciones. Hola, mi nombre es Rocío Vergara, soy de la comisión número 7. Y bueno, a raíz de la observación del cuadro, nos aproximamos a las siguientes afirmaciones. En los espacios digitales, la discriminación va referida a las mismas comunidades, mostrando siempre una dicotomía de clases y pensamientos argentinos. El medio donde más se vio reflejado esto fue en Twitter, ya que no tiene censura en sus políticas de uso. El grupo 2, las afirmaciones que notó fueron: en Twitter es un espacio tóxico, atacan sobre todo a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+, y incitan a la deshumanización. El grupo 3 supo que la deshumanización hacia la comunidad LGTB se da mayormente en Twitter, y que del total de los verbos que nosotros encontramos, la mitad incitaban a pasar a la acción, y que en los medios digitales se ven muchos casos de discriminación. El grupo 4, que muestra desinterés del contexto sociocultural, que hay manipulación mediática de la desinformación, una recurrente violencia hacia las mujeres, hacia la comunidad LGTB y a personas con discapacidad por diversos y personas inmigrantes. Por diversos aspectos físicos y a las personas inmigrantes. El 5 puso que constantemente las minorías de la sociedad se ven brutalmente discriminadas y marginadas.
que hay exclusión de las personas con discapacidad en actividades de la vida cotidiana y que sin importar el paso del tiempo, la mentalidad machista y misógina permanece. El grupo 6 puso que las personas utilizan las redes para fomentar las agresiones hacia la comunidad LGTB, que las redes sociales permiten seguir dando lugar a las agresiones y que una gran cantidad de usuarios contribuyen a los mensajes hacia la opresión de las mujeres. Muchas gracias, Meli. Perfecto. Vamos con... Ahí está la foto las fotos de la Comisión 7 y la Comisión 11. Y vamos con la Comisión 10 y 12. Nos queda la 10 y 12 y la 13 y 14. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Agustín. Represento a la Comisión 11, a la Comisión 12, perdón, ya que la Comisión 10 está representada por una compañera. En nuestro grupo en particular, supongo que por la orientación de la carrera, que es Ciencia Política y Trabajo Social, encontramos más mensajes, o por lo menos analizamos más, que estaban en diarios digitales. 23 de los mensajes que analizamos circulan en diarios digitales. 16 de esos mensajes en redes sociales, la mayoría en Twitter, como han dicho compañeros y compañeras. 3 los encontramos en comentarios populares, dichos populares como que se circulan de boca en boca, y 5 en programas de televisión. El contenido que más nos resaltó fue la violencia, la discriminación, la xenofobia, la inhibición de derechos, la deshumanización y la violencia de género. La mayoría de sujetos como destinatarios son mujeres y madres, disidencias, identidades LGBT+, niños y adolescentes y personas de bajos recursos, entre otras. Encontramos 24 verbos que todos y cada uno de ellos han estado orientados no de una manera constructiva, sino de una manera de odio, de una manera destructiva. Los que más nos hicieron ruido fueron callar, salvar, consumir, tocar, elegir, limitar, inhibir, golpear, ignorar y matar. Ahora le cedo la palabra a mi compañera de la Comisión 10. ¿Está por ahí? A ver. Si no, está la compañera porque habíamos definido que pudieras realizarlo en representación de las comisiones. Así bien, que bien. Se puede seguir. Bien, perfecto. Nosotros no lo dividimos en grupos, sino que hicimos una lista de afirmaciones. Vemos que el gran porcentaje de comentarios de odio se dan en espacios digitales, la mayoría de ellos en diarios y en televisión. Algo muy interesante es que un verbo tan lindo como el verbo ser es utilizado para discriminar. La mayor parte de los discursos de odio están dirigidos hacia las mujeres. Un debate muy, muy lindo que se armó en nuestro espacio de trabajo entre Comisión 10 y 12 fue justamente cómo básicamente se criminaliza a la mujer cuando disfruta de su sexualidad. Otro debate muy interesante fue el del horario de lactancia, que muchas veces en horarios no se respeta y ya que hay una legislación vigente que dice que el horario de lactancia tiene que ser respetado en todos los trabajos. Y la disparidad que hay en cuestiones de sueldos respecto de hombres y mujeres. Y obviamente hablando de mujeres del colectivo trans, que muchas veces son marginadas de la sociedad,
sin ningún motivo aparente, ya que muchas veces están muy capacitadas para trabajar en un espacio determinado. Existe una viralización de la violencia en las redes sociales. Twitter es un mundo aparte. Literalmente toda la basura del ser humano está contenida en Twitter. Siempre representada en mucho odio. Como dijeron acá, Twitter es una red que no tiene censura. Es una red que no dice esto está bien o está mal. Muy pocas veces aparece el mensaje de que un usuario infringió la política o sea, las leyes de convivencia que tiene la red social. El magnicidio y la violencia contra las mujeres se ha naturalizado. Lamentablemente uno lo ve incluso en la casa, cómo ya no nos alteramos ante un hecho violento de estas magnitudes, como un femicidio, un transfemicidio. Es como moneda corriente y es algo que es muy feo que se naturalice. La discriminación hacia la mujer y desvalorización al ser humano. Mucho lo vemos en personas de bajos recursos, en personas que son de etnias y de países diferentes al nuestro, que básicamente se los trata como basura. Una frase recurrente es: vienen los extranjeros a robarnos el trabajo a los argentinos. Es moneda corriente de todos los días, incluso algunos lo escuchamos permanentemente en nuestras casas. Hay una expresión clara de dominación que algunos grupos ejercen sobre otros. La mayoría de las veces son económicos esos grupos y la mayoría de veces están controlados solamente por hombres. Aceptamos y reproducimos visiones del sentido común fuertemente violentas e injustas. Esto de lo escuché en la televisión, por más que sea un mensaje violento, voy a ir y lo voy a repetir en el asado que tenemos el fin de semana. Las violencias tienen consecuencias severas y duraderas en la vida de las personas, que merecen atención por sus efectos en diversos contextos, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en el ámbito de la sociedad en sí. Hace mella en la sociedad. El machismo afecta tanto a hombres como mujeres. Lo vemos en una frase muy popular que es: los hombres no lloran. Un hombre también tiene derecho a sentir, a ser emocional. El racismo sigue en pie hasta la actualidad, desde pequeños comentarios hasta actos agresivos. Lo vemos diario. Por ejemplo, la crítica siempre al pueblo boliviano, ya que es un pueblo latino, un pueblo americano como nosotros. Nosotros no somos Europa del Sur, somos Latinoamérica. Tendríamos que fraternizarnos y querernos entre todos. Y la discriminación está presente en todos los sectores sociales. Vemos cómo todo el tiempo pobres discriminan a pobres, o sectores de la clase media discriminan a los sectores pobres, en todo tipo de ámbito y en todo tipo de momento siempre se da la discriminación. Esta fue mi presentación. Muchas gracias, Cora. Un gusto. Gracias, muchas gracias. Patri, perdón que le interrumpa. Estoy siguiendo los comentarios que hay en YouTube. Hay una gran participación de los alumnos y las alumnas, y una necesidad también de participar, de aportar y de hablar. No sé si en algún momento podemos como abrir o si desean que les vaya transmitiendo, o cómo les parece que lo hagamos. Hay una gran participación por YouTube. Como explicamos al principio, van a terminar de exponer los compañeros y las compañeras que son los representantes de cada comisión, ¿sí? Entonces, luego Cora va a hacer su devolución, su observación, y después ustedes recojan las preguntas y comentarios que haya en YouTube y abrimos ese espacio, ¿sí? Pero los que están acá representan a sus compañeros. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos con la última, que es son las comisiones 13 y 14. Hola, buenas tardes, me presento.
Soy Luciana González, aspirante de la carrera de Sociología. Voy a presentar a las dos comisiones de nuestro curso, la Comisión 13 de Ciencias Políticas de Administración Pública y la Comisión 14 de Sociología. A nosotros nos propusieron como consigna inicial traer mensajes que circulen en los espacios públicos virtuales, que promuevan la discriminación, deshumanización y violencia hacia una persona o personas por su pertenencia o grupo religioso, étnico, político, social, de género o cualquiera que identifique un rasgo identitario. A partir de ese punto, entre todos creamos esta cartografía sobre los mensajes donde analizamos los espacios donde circulan estos mensajes, generalmente en redes sociales, como Twitter, Instagram, en la televisión y en los diarios. Los contenidos que aparecen son racismo, género, ideología, política, minorías, deshumanización, violencia, intolerancia, machismo, discriminación, fascismo. Los sujetos elegidos como destinatarios, a quienes han dirigido estos mensajes son mujeres, inmigrantes, pobres, militantes, colectivos LGTB, y personas de color, políticos, clase baja, etnias y hombres. La cantidad de verbos que aparecen serían 20. Los verbos encontrados que incitan a la acción: matar, violentar, disparar, odiar, desalojar, desvincular, hacer violar, decir y pegar. A continuación podemos apreciar las afirmaciones como aproximaciones de sentido que responden a los fenómenos sociales. ¿Puede pasar? Gracias. El clasismo es muy recurrente a la hora de insultar, desprestigiar y discriminar a las personas. Esto es así, escuchamos frases como el pobre es pobre porque quiere, porque, la reiteración de estas frases nos da la certeza de que estamos buscando, de la respuesta que estamos buscando, matando así la curiosidad y la crítica sobre los conocimientos impuestos. Muchas veces se tiene mayor libertad a la hora de escribir estos mensajes gracias al anonimato que nos brindan las redes. Por eso es que dicen que Twitter es una red social muy tóxica. La mayoría de las afirmaciones, en nuestro caso, no incitaban a pasar a la acción. El grupo 2 analizó y nos dio estas afirmaciones. Los medios de comunicación influyen en nuestro pensamiento y difunden mensajes de violencia. La mayoría de las afirmaciones de estos mensajes no incitan a la acción. La falta de información y criterio y empatía promueven estas acciones. Los mensajes incitan a odiar, rechazar las minorías que no cumplen con el modelo hegemónico. Se discrimina a base de género, clase, orientación sexual, ideología, raza y nacionalidad. Los medios de comunicación influyen fuertemente en el criterio de las personas. Mensajes escuchados comúnmente en la sociedad llevados a la repetición. Pocos verbos que incitan a la acción. Principalmente grupos afectados por la discriminación, racismo, xenofobia, machismo y homofobia. La gente encuentra en las redes sociales un refugio para detonar su odio. Los medios de comunicación influyen en nuestro pensamiento y difunden mensajes violentos. La gente, bajo esa influencia de los medios, propaga y normaliza esos mensajes en su día a día. Y esto se agravó más en la pandemia, ya que estuvimos encerrados y teníamos que sacar todo eso que pensábamos por algún lado. Existen muchos mensajes que circulan por las redes que son racistas. La mayoría de los mensajes salidos de la vía pública son clasistas. Gran porcentaje de los mensajes son machistas. Como una frase que he escuchado mucho es cuando dicen tienen hijos para cobrar planes.
Las personas eligen el anonimato de las redes sociales para dar sus mensajes de odio. Está normalizado en nuestro entorno frases de discriminación hacia los géneros. La gente siente profundo rechazo a los desacuerdos y diferencias de opinión. La mayoría de los mensajes son machistas, homófobos, racistas, y muchos de los mensajes son extraídos de las redes sociales y medios de comunicación. Tras escuchar estos mensajes en su vida cotidiana, las personas tienden a naturalizarlos y hacerlos parte de su realidad día a día. Son mensajes que escuchamos y no actuamos. Nosotros como que somos cómplices, seguimos perpetuando estos mensajes de odio. Son mensajes sobre pensamientos antiguos y ya marcados que están mal. En su mayoría se han naturalizado como chistes violentos. La mayoría de los mensajes se encuentran en redes sociales. De la cantidad de mensajes, ninguno incita a la acción. Varios de los mensajes eran dirigidos hacia la gente de escasos recursos, clasismo. Bien, ahí terminaríamos entonces con la perdón. Sí. No solo porque sean moralmente malos, los estamos analizando, sino que pueden tener consecuencias sobre atentar sobre nuestra democracia y la convivencia de la sociedad. Gracias, Luciana. Bien. Bueno, esas serían nuestros mapas y nuestras afirmaciones, Cora. Así que ahora todo tuyo. Gracias. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a todos y a todas los que expusieron. Impresionante escucharles. Yo, antes de empezar, hay una chica en YouTube que se tiene que ir a teatro y tiene ganas de contarnos algo. Es Janet. Si quieren le damos la palabra porque ella se tiene que ir y parece que tiene algo importante para decirnos, algo que pasa en el boliche Queen de Mendoza. No sé, Janet, si lo querés escribir y lo podemos leer del chat de YouTube. Digo porque ella está como muy interesada en que lo escuchemos. Ella mencionó que en el boliche Queen de Mendoza discriminan y violentan a personas del colectivo de diversidades y hay muchas denuncias al respecto. Si querés contarnos algo más, Janet, aquí estamos y lo podemos leer. Mientras le dejamos ese espacio, y ustedes miran ahí el chat de YouTube, porque ahora yo voy a mirar mis apuntes, Patricia, de todo lo que fui anotando. Pero cuando me quieras que pare para leer el mensaje de ella, paramos. Perfecto, gracias. Bueno, muchas cosas para decirles. Quiero decirles que, en primer lugar, me parece muy valioso la organización de representantes por comisión. Me hace acordar a nuestros sistemas de hace mucho, no sé cómo serán ahora, pero de centros de estudiantes de la secundaria, ¿no? Donde entre todos y todos teníamos que elegir a alguien que nos represente, y eso ya es parte de la vida democrática, ¿no? Es parte de un aprendizaje tener que elegir, quién puede tomar la voz del resto para hablar. Entonces me parece que no es solo el contenido de lo que vamos a charlar, sino la forma en la que eligieron. Además del tema de la representación y de la palabra, por supuesto está el tema que eligieron. Yo creo que es un tema clave para nuestras vidas hoy. Me encantaría que estemos hablando de poesía, de belleza, de literatura, y sin embargo tenemos que hablar de discursos del odio. Y tenemos que hablar y no podemos ocultarlos porque realmente están atravesando nuestras vidas y están poniendo en riesgo nuestras democracias. Así que celebro y felicito todo este trabajo que están haciendo en el ingreso, que estoy segura que va a perdurar en la vida de cada uno de los cursantes de este ingreso, también cuando usen redes, cuando miren medios, cuando vayan por la calle y vean grafitis, ¿no? Es el rol de la educación, ¿no? Lo que acá se pone en juego en el sentido de por dónde pasa la transformación. Porque si bien vamos a hablar mucho de estos discursos del odio, quiero mencionar que esta acción que están haciendo
los docentes en este ingreso, produce la transformación porque produce el pensamiento, produce la reflexión. Ninguno de ustedes, ninguna de ustedes es el mismo o la misma, o va a mirar de nuevo las redes o cualquiera de estos mensajes en cualquiera de los formatos después de este curso. Y eso nos habla de cómo es posible combatirlos entonces, ¿no? Que es estudiándolos, es reflexionando en conjunto, es ponerles la lupa para observarlos, para ver dónde se dan, qué características tienen, es poder compartirlo colectivamente para hacer ese análisis. Son las universidades públicas o las escuelas públicas el lugar donde podemos hacerlo, ¿no? Entonces, quiero decir esto antes de meterme en el contenido, porque el propio formato de la actividad nos está dando la solución de cómo encarar los problemas que tenemos. No es solo, no es sola, no es aisladamente o individualmente, sufriéndolos o recibiendo esos mensajes de odio o contestándolos también en forma individual, sino es en estos espacios colectivos que, por ejemplo, la universidad pública nos ofrece, que es, lo que ustedes me acaban de demostrar. Voy a ir retomando estudiante por estudiante de los que hablaron algunas cosas que marqué. Patricia, si estoy hablando mucho, si alguien del chat quiere decirme algo, por favor, hagámoslo dialogado, porque hay tanto por decir que no quiero usar yo sola la palabra. Perfecto. Comenzó hablando Alejandro, diciendo, lo que encontraron muchos otros grupos, ¿no? El tema de la discriminación, el racismo, la xenofobia. Y me hizo pensar en algo que escribió Stuart Hall. Aquellos que estudian comunicación, es un autor que van a ver en la carrera. Stuart Hall estudió las distintas formas de recepción de los mensajes. Ahí te veo, Alejandro, que estás súper elegante con camisa y corbata. No podía venir de otra forma. Yo estoy muy informal, entonces me tendría que haber arreglado más. Stuart Hall nos dijo que hay esencialmente en nuestra forma de relacionarnos con los mensajes 3 maneras, muy sencillamente lo dijo. Stuart Hall, además, tiene toda una trayectoria porque es uno de los que llamamos como los padres fundadores de los estudios culturales, ¿no? De todos aquellos que nos preocupa lo que pasa en el ámbito de la cultura, seguramente vamos a leer y aprendemos mucho de él. Y él dijo, hay 3 formas. Miramos o leemos algo porque tendemos a coincidir con aquel que nos está hablando, ¿no? Miramos un noticiero porque nos gusta ese noticiero y tendemos a coincidir con la línea de ese noticiero, con la línea de ese diario. Tendemos a oponernos o a contradecir aquello que miramos un noticiero para enojarnos con aquel que habla porque dice lo contrario a lo que pensamos, o porque leemos un diario que tiene una visión encontrada con la nuestra, o negociamos significados, dice, ¿no? Miramos algo, leemos algo, y en algunas cosas coincidimos, en otras no coincidimos, etc. Ahora, con las redes sociales, esto viene a desmoronarse, viene a expandirse de otras maneras. Porque las redes sociales, que podrían ser un instrumento formidable de democratización de las voces públicas, pensemos que antes de las redes sociales, el sistema de medios era lo que llamamos broadcasting, que es un emisor centralizado, le da mensajes a muchos emisores descentralizados, separados entre sí y atomizados. Por ejemplo, la televisión, ¿cuál es la característica? Un emisor muy centralizado, un mensaje de televisión, un canal, un contenido, a receptores que están en sus casas, separados sin vinculación entre sí, ¿no? Lo mismo podemos decir de la radio, lo mismo podemos decir de los diarios. Como el problema de ese sistema de comunicación era que había muy poca participación de los receptores. ¿Cómo podía yo participar en la televisión? Nada, yo gritaba, ¿no? Desde mi casa, pero del otro lado no me iban a escuchar. Esos videos, ¿no? Donde vemos a los que le gritan a los jugadores de fútbol, ¿qué estás haciendo? Bueno, el otro no escucha.
Los medios intentaron cambiar eso habilitando espacios de participación. Los comentarios en los diarios, por ejemplo, la parte de los comentarios, o los llamados a las radios. Fueron un intento de democratizar las voces. Ahora vemos que las personas que escriben muchas veces en los comentarios generan y promueven discursos de odio. Entonces, al aparecer las redes sociales, se horizontalizaba la comunicación, porque yo podía ser tanto receptora como emisora de mensajes. Yo escribo en Twitter y tengo la misma posibilidad de comunicarme que un periodista súper famoso, un profesor de la universidad que tiene un montón de libros escritos. O sea, estamos igualados, porque yo puedo escribir mi Twitter, puedo escribir mi posteo de Facebook, puedo postear una foto en mi Instagram. Eso era maravilloso potencialmente como democratización de la comunicación. Sin embargo, lamentablemente estamos en el estado en que ustedes están analizando. ¿Y qué pasa? Porque frente a esa posibilidad de democratización de la comunicación, aparecieron actores sociales que en forma individual u organizada, y acá quiero introducir este elemento, que me parece muy importante, muchos de los discursos de violencia no son personas reales, sino que o son bots o trabajan para organizaciones que generan estos discursos para atacar determinados sectores en las redes. No son espontáneos, no son seres humanos con nombre, apellido, etcétera, sino que son esto, lo que ustedes mismos registraron, muchas veces anonimatos. Si ustedes registran cuantitativamente las redes, ven que el que agrede muchas veces no tiene ningún seguidor o tiene 5, y entonces es algo construido para replicar discursos de odio o para atacar a distintas personas. Entonces eso es muy importante porque eso modifica las estadísticas de qué es lo que sucede como discurso social que circula. Yo estoy segurísima que en los discursos sociales no circula la misma cantidad de odio en la vida real, vamos a decir, que en Twitter. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no representa exactamente? Porque hay grupos concentrados generando discursos de odio para atacar a distintos actores en las redes sociales. Yo puedo dar de esto ejemplos personales. Yo uso redes, tengo Twitter, tengo Facebook, Instagram lo tengo más cerrado, tengo que aceptar a quien me pide amistad, pero los otros dos los tengo abiertos. Y cuando hago un posteo, que Facebook usé mucho durante un tiempo, ahora Facebook es para viejos y para viejas, para ustedes, no creo que use ninguno de ustedes, pero bueno, para un sector de edad Facebook sigue teniendo su funcionamiento. Yo posteaba, escribía mucho, porque usaba las redes sociales como una forma de llevar mi rol docente, digamos, a un público más amplio de divulgación. Yo me lo tomaba así, como diciendo, bueno, lo que yo estudié, para lo que yo me formé, puedo transmitirlo más democráticamente, no solo en las aulas de la universidad para aquel alumno o alumna que viene, sino a todo el público que quiera leerlo, ¿no? Entonces yo me di esa política. Cuando yo tenía un posteo que pasaba los 200 me gusta, los 300 me gusta en Twitter o en Facebook, me aparecían centenares de mensajes de odio, de agresiones, etc. Entonces digo, esto no es una persona que me puede haber, alguna por supuesto, pero alguna persona que me encuentra y no coincide y me empieza a agredir, sino que haya una máquina que detectaba el éxito del posteo, porque a más de 300 me gusta empezaba la agresión, y eso no son personas mirando, tiene 300, le voy a escribir para molestarla. Son máquinas que dicen, che, acá hay un posteo exitoso, ataquémoslo. Eso me da la prueba de que, y además, digamos, lo que sabemos y contrastamos, no es lo mismo lo que sucede socialmente. Ahora, no es lo mismo, pero las redes sociales generan y hacen circular opiniones. Y son parte de lo que llamamos la arena de disputa del sentido social. Entonces, esa forma de usar las redes para lo contrario a lo que podrían haber sido utilizadas, que es democratizar las voces, termina siendo este foco de podredumbre que ustedes analizan. Me interesa también esto que mencionó Juliana,
donde ella mencionó, bueno, cómo se atacan los derechos sociales y cómo hay sectores que cuando pierden poder se sienten amenazados y atacan más, ¿no? Y esto me parece muy importante que analicemos en este contexto, y por eso es tan multiplicador el trabajo que están haciendo ustedes en este ingreso. Porque yo creo que muchas de las cosas que nos están pasando tiene que ver con la emergencia de las luchas feministas de los últimos años y con la consolidación de derechos sociales ganados a partir de las luchas de la comunidad LGBT+, de las luchas feministas, por la legalización del aborto, por el matrimonio igualitario, las luchas contra la violencia contra las mujeres, contra los femicidios, incluso el término femicidio, ¿no? Que no son crímenes pasionales, hubo que dar una batalla tremenda para que se entienda que esos asesinatos no son parte de lo que llamaban crímenes pasionales. Y esto de, ¿no? Ustedes tienen muy cerca la performance de las tesis ahí en Chile, ¿no? El violador eres tú y no es mi pollera, no es como estaba vestida, ¿no? Eso que también fue parte importante, ¿no? De cómo influyó ese discurso en el debate social. Entonces digo, cuando un sector se siente atacado, ataca más fuerte. Mientras el machismo estaba súper consolidado, no había tanto ataque. Mientras no había avance de derechos de la comunidad homosexual, de la comunidad trans, de la lucha, por ejemplo, por igualdad de salario de las mujeres, no aparecían estos discursos. Entonces es muy fuerte como en todos los grupos aparecen los mismos ejes, ¿no? Del machismo, del ataque contra las mujeres. No me parece casual entonces que sea en un momento de avance de nuestros derechos y de organizaciones nuestras en el sentido de asumo como mujer en este caso. Me interesa también particularizar en algo que dijo Melanie, no sé si ahí está Melanie Herrera. Melanie habló particularmente del tema de la gordofobia. ¿Por qué una gorda no puede usar bikini? ¿No? Cosas que leía en las redes. Quiero detenerme en eso, porque la ridiculización, la humillación, la discriminación en todos los sectores son tremendos, pero aún aquellos que se consideran que no discriminan o que jamás le dirían a alguien negro de mierda, no sé, etcétera, etcétera, tienen a veces discursos gordofóbicos. Entonces, esto me parece una introspección que tenemos que hacer. Incluso aquellas que nos sentimos como, bueno, que tenemos reflexión sobre estos temas, estamos súper preocupadas por nuestro peso, por nuestro aspecto, ¿no? Nos cuesta la imagen corporal porque tenemos incorporadísima una imagen de cuerpo al que tenemos que imitar o del que nos tenemos que mover. Un estereotipo. El tema de los estereotipos lo voy a trabajar especialmente, Valen, ahí vos lo mencionaste y ya voy a llegar a tu exposición. Entonces me parece que ahí es muy importante también reflexionar sobre estos temas, cómo nos afecta a nosotros, a nosotras, a nosotros mismos. Y también, por supuesto, el tema de los extranjeros, las minorías, pero que además no son minorías, ¿no? El 80% de nuestro país es marrón, no es blanco. Somos marrones. Y sin embargo, está esto de las minorías. ¿Quiénes son las minorías? ¿No? ¿Dónde están las minorías y dónde las mayorías? Y por otro lado, este tema de la deshumanización. Y acá quiero referirme a algo, un concepto histórico, ¿no? Para asesinar en la Segunda Guerra Mundial a judíos, a gitanos, a homosexuales, a opositores políticos, lo que se usó, lo que hizo el nazismo, lo que hizo el fascismo, lo que hizo el franquismo, fue deshumanizar al otro. El otro no era un ser humano como yo, el otro era una cosa, era una cosificación del otro. Al ser una cosa es matable, al ser una cosa no es respetable. Yo puedo hacer con una cosa lo que quiero, la puedo romper, la puedo tirar,
la puedo descartar. Entonces, el problema de la deshumanización es la cosificación. El otro no es mi igual. Incluso podría agregar acá el maltrato a los animales. No ver al animal como un ser vivo. No ver a un árbol como un ser vivo y entonces lo amputo, lo mutilo, como si no sufriese, ¿no? Me parece que podríamos ampliar nuestros temas a todos los seres vivos, ¿no? Me parece acá entonces que tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que pasa con el discurso deshumanizador, de no ver al otro como un par, y cómo para revertir esto, lo que tengo que hacer es justamente poder ver al otro, poder conocer al otro. Las políticas que revierten estigmas, estereotipos y humillaciones y discriminaciones son las políticas que me permiten conocer al otro, ponerme en el lugar del otro. Esto es muy importante. Hay un artículo que yo escribí hace muchos años, habría que actualizarlo, pero que yo hablo de los estereotipos, no sé si lo trabajaron alguna vez, Patricia, en el ingreso, se llama Los estereotipos sociales y los medios de comunicación, un círculo vicioso o algo así. Yo después les voy a pasar el link. Está publicado en una revistita, en una revista académica de la Universidad Nacional de La Plata, y yo ahí defino lo que son los estereotipos, pero recuerdo haber escrito que cuento cómo se revirtieron algunos. Y lo que cuento de cómo se revirtieron es, por ejemplo, en el colectivo LGBT+, es revertir la idea de tenés que estar escondido en el placar porque es vergonzante lo que sentís, porque no, eso no está bien, porque no corresponde a la moral que hay que tener, porque no se puede, un hombre no puede querer un hombre, una mujer no puede querer una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestionar esas decisiones sexuales frente a eso de estar en el closet, por eso la frase de no salir del closet, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta a esto? El orgullo. Fíjense qué palabra. La marcha es la marcha del orgullo. O sea, no solo no me voy a sentir humillado, sino que estoy orgulloso o orgullosa o orgulloso de ser quien soy. Y voy a salir al espacio público porque estoy orgulloso de ser quien soy. Fíjense que de los primeros 200 que se animaban a salir hace unos años nomás, el otro día en Buenos Aires hubo 1 millón de personas en la calle. O sea que hay una política exitosa de revertir el estigma, de revertir el estereotipo. Lo mismo hay, por ejemplo, ahora un colectivo que se llama Identidad Marrón, que es muy similar, ¿no? Frente al negar el color marrón, y entonces somos blancos, o es el desprecio a los negros, bueno, nosotros somos marrones y estamos orgullosos de ser marrones, ¿no? Y es revalorizar la identidad marrón. Entonces es frente al estigma, el orgullo. Y digo esto, en este caso, digamos, no dije algo de Agustín, del comentario de Agustín, que él mencionó en los diarios digitales, ¿no? También el uso de los comentarios, ahí hago referencia a lo que hablé al principio, como ahí también hay una intervención premeditada de determinados actores que no lo podemos contar como la representación de la sociedad en su conjunto, sino gente que se mete en los comentarios para dañar, para molestar, ¿no? Y muy fuerte lo que salió en el grupo de él, de 55, de 26 que pasaban a la acción, ¿no? Esto de cómo la red es una antesala de violencia en el espacio público real y concreto, ¿no? De pegarle a alguien. Recuerdo en Mar del Plata casos muy terribles donde empezaron con violencia verbal y después se armó un grupo neonazi que salía a pegarle a chicos, a un chico homosexual lo dejaron hospitalizado. Y también Agustín mencionó el caso de los silenciamientos, ¿no? O sea, por un lado tenemos los anonimatos, los que bardean, violentan y dicen sin escudarse en una identidad real detrás, pero por otro lado el negarle la voz a quienes pueden hablar, ¿no? Silenciar a esos otros, no darles la voz. Ahí tengo sí el comentario, después vino la exposición de Valen. Si quieren paro, y me decís si alguien quiere decir algo, como vos me vayas diciendo, Patricia.
Ahí levantaron la mano Rocío y Agustín. No sé si es en función de lo que viene diciendo Cora. Si quieren aportar ahora. Y si no, cuando Cora termine. Sí, Rocío. Yo quería comentar algo sobre el tema del racismo y esas cosas. Hubo una charla que nosotros tuvimos en una puesta en común en clase, de que una compañera dio un comentario de que se estaba normalizando mucho la frase de el trabajo en negro. O sea, como que nosotros habíamos normalizado que el trabajar acá en negro ya era no tener derechos, no tener todas esas cosas, y normalizamos el hecho de que una persona de otro color tenía esos mismos derechos que nosotros al trabajar en esa condición. O sea, era una de las cosas que había salido cuando nosotros hicimos la puesta en común. No sé si se entiende más o menos. Sí, se entiende. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Dije bien, Agustín? ¿Me escuchan? Perfecto. Algo que nosotros estuvimos trabajando con la profe Villalba, justamente estuvimos trabajando el informe LEDA. Perdón si estoy haciendo algún spoiler de lo que viene después, pero me parecía algo muy interesante que decía Cora, cómo hay trolls, se les llama en las redes, que son los que contestan a una determinada cuenta cuando tiene una cierta cantidad de difusión, una gran difusión, como en Twitter pueden ser 300 me gustas, que es lo que decía Cora, o la cantidad de veces que es compartida. Y hay algo muy interesante que a mí me pareció interesante plantear. El informe LEDA dice que los mecanismos de comunicación de masas podrían estar alimentando voluntaria e involuntariamente una lucrativa industria del odio social. Siempre hay gente que se beneficia con los mensajes de odio, siempre hay gente que crea del odio y del terror negocios muy lucrativos. Los tenemos mayoritariamente, bueno, esto va a ser una opinión personal, así que no lo voy a decir. Somos cientistas sociales, nos tenemos que valer por datos. Y otra cosa, cómo la justicia, aún ahora en los tiempos que corren, no tiene cómo abordar crímenes o discriminaciones dentro de las redes sociales. A mí me quedó algo muy particular, fue una frase que yo escuché una vez de una jurista de acá de Mendoza que se llama Aida Kemermacher de Carlucci, que es que la justicia que llega tarde no es justicia. Me parece que la justicia tendría que empezar a abordar este tema y tener una legislación sobre cómo abordar los crímenes de odio, los crímenes de discriminación en las redes sociales, como así también en televisión, en radio, que ya están prácticamente en desuso, pero en las redes sociales sobre todo. Gracias. Gracias, Agus. Bien. ¿Cora? Sí. Yo fui retomando de cada comisión, de cada delegado y delegada de comisión, entonces sigo un poquito ese hilo. Me quería referir en el caso de Valen, que ella habló de mensaje, digo porque de cada uno tomé lo diferencial, ¿no? Lo que ya había dicho el otro o la compañera no lo repongo, pero en el caso de cómo se normaliza el vocabulario racista, esto que dijo recién Agustín también, ¿no? Trabajo como un negro o trabajo en negro, o los chistes, ¿no? En forma de chistes circulan muchísimas naturalizaciones racistas y discriminatorias. Entonces, estudiar el chiste, poner la lupa sobre esas palabras, cómo se usa lo negro como lo negativo siempre, me parece que es la forma de nuevo de revertirlo. O sea, estamos acá no solo para analizar lo que circula, sino para pensar justamente cómo creamos otros lenguajes, una forma de revertir esto que nos está pasando, ¿no?
ella hablaba también de la negación de la identidad de género, ¿no? La gente que se resiste a tratar a alguien que cambió de género de la forma en que quiere ser tratado, ¿no? Esto es una violencia. En cada uno pensemos lo difícil que es ya sentir que uno no está en el cuerpo adecuado, como para que además todos los demás te traten recordándote todo el tiempo eso que sentís, ¿no? Es de nuevo esto de cómo hacemos para tratar de entender a la otra, entender a la otra, ponernos en el lugar. Y vuelvo a insistir que es muy importante esto de poder generar encuentros con otros, con diferentes, con distintos, que nos logren explicar cómo viven, cómo piensan, cómo son. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuán parecidos somos, cuán parecidas somos. Yo quería contar también algo que me pasa en las clases. Yo doy clase en un profesorado en Buenos Aires, en un profesorado de la Universidad de Buenos Aires. Y una de las primeras clases yo hago una pregunta que es ¿alguna experiencia negativa que tuviste en tu escolaridad, jardín, primaria, secundaria o universidad? Porque son chicos que ya están en la universidad, entonces ya hicieron toda la escala educativa. ¿Alguna experiencia negativa que te afectó porque algún docente, alguna docente te dijo algo o hizo algo que te hizo sentir que vos no servías para esto o que lo hacías mal? Bueno, y entonces aparecen. No hay año en donde no haya muchos alumnos que cuentan experiencias tremendas, desde experiencias con educación física, ¿no? Con ese cuerpo que vas a jugar, vos quedate ahí, alcanzá la pelota, vos para dibujar no servís, vos andá a borrarme el pizarrón porque sos alto y servís para eso, o vos, y también un estereotipo que puede ser incluso parecer por la positiva, pero que también te afecta un montón. Por ejemplo, vení vos que sos tan buenita, borrame el pizarrón. O vos andá a traerme la cartera, o andá a buscarme esto, porque sos muy servicial. Y entonces es ubicar en ese lugar, ¿no? De alguien que te tiene que servir, de alguien que tiene que ser bueno, Bueno, estas políticas que muchas veces hacen tanto docentes como padres, como madres, como, ¿no? Pueden arruinar vidas. Es decir, o hacer sentir que efectivamente no servimos para algo, cuando todos podemos aprender, todos podemos desarrollarnos en todos los ámbitos. Nadie tendría que tener vergüenza por lo que es. Se nos pueden cortar vidas artísticas, vidas profesionales, vidas vinculadas, no, porque alguien nos dijo vos para esto no. Entonces, me parece que eso también tiene que formar parte, no solo lo que pasa en las redes, en los medios, sino qué pasa con nuestros entornos más inmediatos y cómo podemos también poner el foco en eso para volver a sentir orgullo de quienes somos, revertir ese estigma, pensar que eso que nos dijeron es un problema del que nos dijo y no estaba en nosotros. Ningún niño de 5 años, de preescolar, de primaria, puede no servir para algo, porque tiene la vida por aprenderlo. Me quiero detener también bueno, Santiago habló de la burla, ¿no? Ahí por eso le pregunté especialmente lo de los grafitis en las paredes públicas, y también habló de la escuela como normalizadora del bullying, ¿no? Me parece que ahí otra vez hay que poner acento en qué pasa en las escuelas, qué pasa en la cotidianidad, cómo podemos hacer que eso se visibilice y se revierta. Insisto, la experiencia de vida de compartir con otros, de ponernos en el lugar. A mí recuerdo una sola experiencia que a mí me hicieron hacer, que fue para entender la discapacidad. Me dijeron, un día tenés que taparte los ojos y tratar de ir a una plaza sin mirar, desde tu casa, ¿cómo vas? Entonces yo intenté cumplir la consigna y nunca más me olvidé de eso. En mi vida, una sola vez lo hice. Tengo una plaza a 3 cuadras de mi casa, intenté cruzar la calle sin ver, tenía un pañuelo tapando, intenté subirme a una hamaca sin ver, intenté encontrar el tobogán, era tan difícil que me permitió sentir que alguien ciego tiene un valor para hacer todo lo que hace, que lo vi distinto solo por haber vivido y intentado hacer esa experiencia. Entonces insisto mucho en tener experiencias de vida. Alguien dijo
la discriminación a la comunidad boliviana. Bueno, ir un día, armar una reunión con bolivianos, con chilenos, con paraguayos, con lo que sea, y tener una charla. ¿Cómo están? ¿Cómo viven? ¿Por qué están en Argentina? Intentar ir, ¿no? Y sentirnos extranjeros algún día o extranjeras en otro país, ver cómo aprendemos las formas, la cultura, el lenguaje, la comida, el clima, todo eso, ¿no? Me parece que pasar por la experiencia de vida es lo que nos puede salvar. Y lo que nos pueden salvar son ustedes, que están haciendo esta forma de estudio, ¿no? Porque estoy segura que claramente tenemos futuro al escucharles, lo veo. Agustín, también de tu exposición, impresionante, la verdad, todo lo que dijiste, ¿no? Cuando el ataque a las mujeres que disfrutan de su sexualidad y lo pueden contar, ¿no? Hay algo ahí que también, no sé, Patricia, María del Carmen, las docentes, nosotras que somos un poco más grandes, siempre fuimos de esconder esas cosas. Era mal visto que una mujer hable de que podía disfrutar su sexualidad. Bueno, me parece que ahí se nos habilitó una palabra que tienen ustedes, esa posibilidad de vivir en un mundo más libre, donde nosotros ni siquiera se podía hablar de que estábamos indispuestas, ¿no? Teníamos en la escuela primaria nos separaban a las mujeres para pasarnos un video de Johnson & Johnson, y eso es todo lo que nos decían, ¿no? Era un problema. Entonces, vivimos en un mundo en realidad más libre, mucho más libre. Por eso emergen estos discursos del odio, pero porque estamos en un mundo mejor en ese sentido. Lo mismo esto, había un montón de cosas. Yo tengo una hija y 2 hijos, y cuando yo tenía que trabajar y dar la teta o guardar la leche, no había lugares de lactancia, no tenía dónde hacerlo, me tenía que meter en un baño roñoso del trabajo y la gente quería entrar. O sea, estamos en otro momento porque se ve la necesidad de las mujeres, por ejemplo, en periodo de lactancia, que tienen necesidades que no tienen otras personas en eso, que los trabajos las tienen que contemplar. O sea, que tenemos avances de derechos. Quiero dejar este espíritu un poco más optimista, que estos discursos del odio vienen a reaccionar porque estamos mejor, porque estamos en un mundo mejor. Y lo tenemos que defender a capa y espada, cueste lo que cueste. Alguien dijo, me parece que fuiste vos, Agustín, también, que también tenemos que mirar lo que pasa en nuestras casas. No solo lo que está pasando en las redes, no solo lo que está pasando en los grandes medios. Cómo se reproducen estas escenas de discriminación en nuestras casas. ¿Quién cocina? ¿Quién levanta los platos? ¿Quién tiene el control remoto? ¿Quién se levanta a la mañana para...? ¿Por qué están los roles tan fijos? ¿Por qué no puede? Y hacer eso, pero también con tiempo, con paciencia, porque esas cosas no se cambian de un día para otro cuando hay costumbres muy instaladas. Pero empezar a conversarlas, ponerlas en discusión, ponerlas en debate. Bueno, no quiero usar mucho más el tiempo, quiero escucharles un poco más a ustedes. Me quedó Luciana, que ella mencionó, ella venía de socio, ¿no? Estas frases como el pobre es pobre porque quiere, o cómo agravó la pandemia el uso del odio. Me parecen muy importantes estas cosas que trajo tu comisión o tus comisiones que vos representás, Luciana, porque frente al pobre es pobre porque quiere aparecen otras consignas, ¿no? Nadie nace para puta, no sé, me parece que ahí hay mucho por seguir insistiendo en las condiciones sociales de existencia que nos favorecen o nos impiden desarrollos personales. Y entonces no atacar las consecuencias, sino analizar las condiciones estructurales de existencia. Las condiciones estructurales de existencia. Si alguien no tiene agua para lavarse las manos, si alguien no vive en una casa donde se puede aislar, ¿no? En la pandemia vimos mucho de esto. Lávense las manos, barrios enteros acá en Buenos Aires sin agua potable. ¿Y qué? Entonces es como acusar al que ya está sufriendo esas condiciones de desigualdad de que no puede cumplir las condiciones de sanidad que le eran requeridas. Y esto sucede también cuando ustedes hablan de clasismo, acusar a los pobres de ser pobres y después no dar
políticas de trabajo, políticas de estudio, políticas de vivienda, buenos hospitales. O sea, y bueno, a mí me parece que esto es el puntapié, estos estudios de los discursos del odio, son el puntapié también para hablar de cómo queremos mundos más bellos, para no quedarnos también en esto, ¿no? Mundos más justos, mundos más hermosos, mundos donde salvemos la naturaleza y los otros seres vivos también, donde no permitamos que se contamine el río que está cerca de mi casa, o que se talen los árboles, o que se maltraten a los animales, o que no, digamos, o que ustedes que viven en Mendoza, la lucha que dieron por el agua, y que nos enseñaron a todo el país a defender el agua, ¿no? Todos nosotros el país entero se vio beneficiado de la lucha que ustedes dieron para que el agua siga siendo agua. Entonces, bueno, me quedo con eso porque creo que estos, primero, los emergentes del odio en las redes no es la sociedad. Creo que son, en muchos casos, sí hay, por supuesto, personas agresivas que hacen eso, pero en muchos casos son grupos organizados, gente que contrata a otra gente para escribir esas cosas, entonces no hay que magnificarlos. Voy a decir otra cosa más. Cuando sucedió el magnicidio de Cristina Fernández, de la vicepresidenta de la Nación, y supimos que, por ejemplo, una agrupación, Revolución Federal, era la que ejercía violencia y llevaba bolsas mortuorias a la Casa Rosada, a la guillotina, o esas imágenes de odio, no solo discursos de odio, no, imágenes que generaban odio. Ahora sabemos que son pagos por un partido político. O sea, sabemos que hay detrás una organización, no es una persona que expresa libremente su opinión, que tendría todo el derecho del mundo a odiar a alguien, a no querer a alguien, a cuestionar a alguien, sino que hay una organización que llevaba eso. Ahora, ¿qué pasaba con eso? Muchos de los que nos oponemos a, por ejemplo, bolsas mortuorias en la Casa Rosada, las retuiteaban para decir, che, miren esto, es una barbaridad. Y eso las propagandizaba, eso las replicaba, eso les daba una visibilidad. O sea, ¿cuánta gente llegó a las bolsas? 30 personas. ¿Cuánta gente las vio? Otras 100.000 personas que pasaron ese momento por la Plaza de Mayo. Sin embargo, todo el país se enteró porque la gente las retuiteaba. Entonces, ojo con no ser propagandizadores involuntarios de discursos de odio, aún para contrarrestarlos. Eso quiero decirles también. No repliquemos, no, porque cuando lo reproducimos la imagen vuelve a circular. Más allá de que digamos, che, esto es una barbaridad. Muchas veces ni se lee nuestro mensaje y lo que queda de nuevo es la potencia de la imagen. Entonces tengamos cuidado, porque me parece que ahí, ya te dejo, Luciana, lo que tenemos que generar son otras imágenes del mundo que queremos habitar y no reproducir el mundo de odio que algunos y algunas quieren generar. Listo, abramos, a ver qué pasa. No se escucha bien ahí. A ver. Había pedido la palabra Agustín recién y después le vamos a dar la palabra a las profes para que lean, para que nos compartan lo que circula por el canal de YouTube. Así pueden estar presentes los compañeros y compañeras. Agustín y no sé quién más había levantado la mano, creo que Valentina, no sé si. No. ¿Vale? Agus. Bueno, muchas gracias. Justamente quería recalcar en eso, los discursos de odio dentro de la política, que han influido tanta violencia, por decirlo de una manera, a tal punto de llegar que, por ejemplo, en cenas familiares o en cosas así, la gente no quiere hablar sobre esto por miedo a que termine en una discusión violenta o con conflictos entre las familias. O sea, en un sentido, la gente ha perdido la fe dentro de la política por justamente esto, porque piensan que es algo o que está corrupto todo el tiempo o que literalmente siempre que se hable de política va a llevar a un conflicto violento a causa de estos discursos de odio que ahí recién decía Cora. Bien. Luciana.
Con esto de lo que se refería Cora, del intento de asesinato a la vicepresidenta, mucho de lo que vi en las redes sociales era como mucha hipocresía. Retuitaban, compartían estas imágenes de Cristina en bolsa, con la guillotina, y después decían que sí a la vida. La cosa es en realidad prohibir, no darle derecho a las personas. Bien. Mari, ¿querés leer algo de lo que, o no sé, María o Mari Carmen? Sí, si querés. Mira, es interesante todo lo que están comentando desde YouTube. El chat de YouTube es impresionante. Sí, sí. Voy a decir después que corrijan el apellido, que es Gamarnik, sin la A, Gamarnik nomás. Perfecto. Y quiero contestarle a Catalina, pero le voy a escribir, mientras vos reproducís, María del Carmen, yo le voy a escribir a Catalina que nos cuenta lo que le pasó en la escuela primaria por ser chilena. Le voy a contestar en el propio chat. Sí, casualmente, bueno, muchos comentarios hacen referencia a situaciones de discriminación y de bullying en las escuelas. También hacen referencia a situaciones de maltrato en las familias, situaciones que han tenido con docentes, referidas también a situaciones de discriminación que han vivido con compañeros. Y bueno, también dentro de los comentarios habían algunas preguntas para Cora, que es cómo se pueden solucionar los problemas sociales si constantemente en todos los partidos políticos del país se está incitando a la división. Comentarios como el de Nazarena, dice: es verdad que hemos naturalizado frases de discriminación de todo tipo, que en nuestras casas lo escuchamos, y eso es lo que justamente hay que desnaturalizar, no ignorarlo ni avalarlo. Bueno, para Cora, si alguna vez ha vivido alguno de estos casos de odio en carne propia y cómo ha hecho para afrontarlo. También cómo hacer para poder cortar o controlar la discriminación. Muchos confunden la libertad de expresión con libertinaje o con esto de poder decir cualquier cosa. Bueno, comentarios como Gabriela dice: a veces uno va a denunciar una violencia y las mismas autoridades te discriminan o directamente no hacen nada. Y bueno, y luchar porque, Aixa dice: luchar porque se cumplan los derechos es enfrentarnos a personas que intentarán evitarlo para que sus privilegios sigan intactos. Esos serían los primeros comentarios que hacían, o también preguntas para Cora. Y bueno, y luego realizaron los comentarios que tenían que ver con situaciones que han vivido en el colegio o en las familias. Bien. No sé, Cora, si vos querés responder alguna de esas preguntas, y después está Alejandro y Agustín también de nuevo que levantó la mano. Sí, yo estoy tratando de escribir un comentario y no sé por qué no se me publica. Le escribí un comentario para Catalina, lo voy a poner acá en el chat para ver si ustedes le pueden decir que escribí esto. Puede ser, porque no sé por qué no me está dejando. A ver, algunas cuestiones. Si no hacemos visible, me pregunta también, estos mensajes de odio, ¿cómo los podemos hacer conscientes? Yo lo que digo es no reproducir las imágenes, sí dar la pelea con las palabras, ¿no? Pero estoy puntualmente mencionando que si reproducimos y volvemos a compartir una bolsa mortuoria, la hacemos circular, en ese sentido me refería. Bueno, acá hay muchos relatos de los migrantes, ¿no? La chica de Colombia o Catalina de Chile, o el Yael, que habla el profe que le hizo un chiste de judíos en la secundaria, el profesor de química de Micaela, ¿no? Que le miraba las piernas y la reprobó porque ella le dijo que era un depravado. O sea,
me parece tan valioso que podamos hablar, que ustedes estén pudiendo contar esto en el chat, que la universidad nos esté dando este espacio para que estas cosas emerjan. Muchas de estas cosas nos las guardábamos, las sufríamos en silencio, como si fuese vergüenza personal que teníamos que sentir por esto que nos pasaba. Nunca más, ahora que estamos, ¿no? De nuevo, no sé si vieron allá la película 1985, el nunca más a los genocidas, el nunca más a los delitos de lesa humanidad, también es el nunca más a callarnos, a sufrir abusos en silencio, a siempre ponerle palabras a los conflictos, visibilizarlos, contárselo a otros o a otras que nos habiliten la escucha, ayuda a solucionar el problema. Un profesor de secundaria me dijo que yo no podía seguir estudiando porque estaba embarazada y tenía una familia, y eso lo afectó muchísimo. Bueno, no podemos volver para atrás, ¿no? A ese momento en el que te afectó. Nunca estuve, me parezco en esto de como los lugares de autoayuda de los programas que se cuentan problemas, pero la verdad es que cada una de estas cosas que ustedes están diciendo amerita a que la charlemos en profundidad. No podemos volver para atrás para solucionar ese momento en el que te sentiste mal. Sí podemos actuar de acá hacia adelante, ¿no? Diciendo, necesitamos políticas educativas para que las chicas, las mujeres, las chicas embarazadas, las mujeres que queríamos ser madres, podamos seguir estudiando. Necesitamos políticas que nos ayuden, guarderías para los niños, espacios de lactancia, compañeros que sean colaboradores para todas las tareas que tienen que ver con la paternidad y la maternidad. O sea, no solo no quedarnos con los problemas como si fuesen individuales y poder verbalizarlos, sino también exigir políticas públicas que, por un lado, contrarresten estos no solo discursos del odio, son prácticas odiantes, ¿no? Las que ustedes están contando. Ni que hablar cuando hay abusos o hay, bueno, esto que vos comentaba, la chica Micaela, ¿no? Que comentó del profesor de química. Ahí lo que hay que hacer es inmediatamente ir a las autoridades de la universidad, ir a las autoridades del colegio, reunir a los compañeros, a las compañeras, para que eso se haga público, no quedárnoslo nosotras escondidas como una cuestión en soledad. Me parece que había alguien que me había preguntado si yo, ¿no? Tuve algún problema. Sí, había me preguntaba la eso. Pregunta, a ver, la estoy buscando, pero... Si vos habías vivido alguna situación así de violencia, creo que era, en las redes o algo así. En las redes viví muchas situaciones de violencia, de ataques en mis redes. Directamente yo bloqueo al que es agresivo, agresiva, no le contesto, no pierdo ni un segundo. Donde sí siento que hay un argumento de alguien que, aunque opine muy distinto que yo, quiere debatir, doy el argumento y doy el debate. Aunque opinen lo contrario y aunque lo digan en un tono que no me guste, ahí sí, doy el debate. Cuando hay una agresión lisa y llana, no me interesa. No pierdo un segundo en debatir con alguien que no sé ni si es una persona real. Después, en lo personal, no tuve, por suerte, no tuve que sufrir. Sí, me costó muchísimo, por ejemplo, dedicarme a la investigación siendo madre de 3 niñas, porque no había políticas académicas que entiendan la dificultad que tiene alguien que tiene 3 hijos para seguir investigando, ¿no? Entonces nos exigen lo mismo que a los colegas varones, por ejemplo. Bueno, una madre con 3 niños no puede producir lo mismo, cosas así. Pero... Sí, perdón, Patricia. No, está bien. Pensaba, me impacta mucho cómo de hablar del espacio digital, de repente en el chat, sobre todo, se convirtió en un espacio como de denuncia de situaciones de violencia en la vida cotidiana, ¿no? O sea, digo, es como impactante eso, digo, y la relación, ¿no? Como muy inconsciente que debe haber, ¿no? Entre esto que sucede en un espacio que aparentemente... no tiene efectos concretos
y cómo la violencia, digamos, actúa, opera, ¿no? Opera y genera y despierta estas cuestiones, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. Nos quedan unos 10 minutitos para no, tampoco ahora te vamos a... Sí, eso les iba a decir. Igual, una cosa importantísima que tengo que pedir disculpas, porque recién entré al mail para mirar esto del horario y yo era la que me había equivocado. El mail estaba correcto, me habían invitado a las 19 y no sé por qué algo, se ve que estoy superada a esta altura del año, me había agendado que era 19:30. Así que disculpen, y el error de la llegada tarde fue solo mío. Le vamos a decir al Martín, así se queda tranquilo. Por favor, Martín, además, me insistió tanto que venga que no sé cómo lo logró, porque estoy decididísima a decir a todo que no puedo, no voy, no quiero, no puedo, no doy más. Y no sé qué hizo Martín para que yo esté acá. Realmente todavía no entiendo cómo estoy acá. Pero la verdad que hoy estoy feliz de estar acá y de escucharles y de conocerles. Así que gracias, Martín, y que te mejores pronto si estás escuchando. Gracias a vos, Cora. Bueno, por ahí para ir cerrando, si quieren, Alejandro había pedido la palabra y Luciana, creo, y primero estaba Alejandro, que estaba, y después me van diciendo. Bueno, es más sobre uno de los, ya habíamos hablado antes al principio sobre la democratización de las redes sociales, y yo veo que es imposible una democratización y un uso del pueblo, de las redes sociales, hasta que no se elimine la barrera de la anonimidad, del anonimato. Porque una persona que puede tener 30 cuentas diferentes, todas con nombres diferentes, con caracteres diferentes, con personas, y así, nunca va a poder participar en una sociedad democrática, porque la persona que puede en una cuenta decir viva Messi, por ejemplo, ¿no? Una cuenta que se llama Messi Lover, y va y cambia su cuenta de fan de Ronaldo y diga, no, Ronaldo, ¿cómo sabes que esas dos personas son reales o es una misma persona que está creando, violencia? Exactamente. Entonces, hasta que no podamos eliminar esa barrera de anonimato, no vamos a poder ocupar las redes sociales como un normalizador que mencionaste hace un rato, total. Y yo siento de que al eliminar esa barrera de anonimato, la gente va simplemente dejar de ocupar esa plataforma y va a moverse a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, así como pasan muchos foros y redes sociales que necesitan. En Facebook no se da tanto porque es más es otro tipo de red social que, digamos, Twitter, ¿no? Pero se ve todavía, por eso no. Me interesa muchísimo, Patricia, y ahí vemos, ¿no? Miren, Patricia, cómo está con el niño y en la situación. Esto es también lo que vimos, pero hay esto que vos dijiste, Patricia, la necesidad de hablar no de solo cosas que pasan en las redes, sino de lo que les está pasando. No estoy mirando es el maltrato psicológico de la familia, dice Mili, ¿no? Cómo eso nos afecta claramente, nos puede arruinar desarrollos personales muy importantes. El tema, lo que dice Jimena, tu letra es fea, parece las del verdulero de la esquina. O sea, es doble. ¿Cómo en tan poquita frase puede armar una discriminación a doble vara, ¿no? Porque es a ella por la letra y al verdulero, porque es el verdulero, como si el verdulero no puede tener una buena letra, y hay una discriminación al trabajo de atender una verdulería, o sea, hay una discriminación doble. Diego que dice, sí, el gordo al arco, ¿no? Como esta gordofobia que se expresa en distintos aspectos, ¿no? En el caso del deporte, tremendo como se sufre. Bueno, el maltrato laboral, ¿no? Que aparece, los espacios laborales como lugares justamente en donde se ejerce muchas veces maltrato, donde hay derechos laborales que tenemos que exigir que se cumplan. El tema, lo que dice Aiza es importantísimo.
luchar por que se cumplan los derechos, es enfrentarnos a personas que intentarán evitarlo para que sus privilegios sigan intactos. Muchísimas veces con lo que nos enfrentamos es justamente cuando rozamos privilegios. Cuando los feminismos se ponen a hablar de que hay derechos de las mujeres que fueron vulnerados, emerge esa cultura que llamamos patriarcal, donde estaba naturalizado, esta palabra la usaron muchos de ustedes, la naturalización, no ver que eso que es cultural, que es construido, que fue armado y que no está en la verdad de la naturaleza, es algo que se puede cambiar. Justamente, si fue construido por una historia, cambiar la historia es cambiar ese formato de vínculo y de relaciones, ¿no? Entonces, esto que dice Aiza es totalmente así, ¿no? Gente que intentará evitar para que sus privilegios sigan intactos. Lo que dice Gabriela Mardones, ¿no? Dice, uno va a denunciar una violencia y las mismas autoridades te discriminan, no directamente, pero lo hacen, dice ella, ¿no? Entonces ahí hay que ver, cuando se te cierran los caminos, cuando a donde vos te tenés que ir a dirigir no encontrás respuesta, ¿qué hacer? Bueno, pares, nunca solos ni solas, no se puede enfrentar ni el odio, ni el poder, ni la discriminación, solos y solas. Busquen pares que los apoyen, busquen apoyo, busquen gente que esté abierta a darles la voz. No se manden solos porque eso es muy difícil de enfrentar y puede hacerles mal. Ahora, a ver, ¿qué más? Bueno, no sé, hay tan interesante que salió que cuesta, me gustaría retomar todo. Interesantísimo lo que pareció. Les agradezco muchísimo. Mónica, que dice, es esperanzador tener estos profesores y compañeros que están cambiando el sufrimiento de muchas personas. Me quiero quedar con ese mensaje de Mónica o con el mensaje de Estefanía, de que esta actividad le está resultando muy productiva. Mili, que dice qué pasa con el físico, ¿no? Si sos alta, si sos baja, si sos flaca, ¿no? Cuando todos y todas somos distintos, distintes, y lo importante es tener cuerpos sanos, ¿no? Que nos hagan bien, que nos puedan fortalecer, que nos permitan enfrentar la vida que queremos hacer, que no tiene que ver con medidas, que no tienen que ver con tamaños, que no tienen que ver con números. Parece que eso es muy importante. Agus, que dice en el ámbito del deportivo, del cual es partícipe, de la naturalidad con la que se toman y se aprueban comentarios machistas, ¿no? Y acá de nuevo la humillación. Yo tomaría, no sé por qué me da bronca que no me deja mandar mi mensaje. Ahora, porque es muy largo, o sea, cuando yo lo tengo que dividir en partecitas. Lo corté como en 3 partes porque a mí tampoco me dejaba y ahí descubrí eso. Ah, buenísimo. Yo le quería decir tantas cosas a Catalina y que me esmeré y pero ahí lo mandamos. Yo lo mandé, más arriba lo mandé. Así. Buenísimo. Bueno, Patricia, chicos, chicas, Martín, que debe estar ahí sintiéndose enfermito, que le mandamos un saludo. Vamos cerrando. Para mí fue un honor participar, un verdadero gusto escucharles y creo que el camino es por acá. Alguien preguntaba recién cómo lo vertimos así, estudiando. Son estos espacios los que nos forman, no dedicándoles poquito tiempo, sino un cuatrimestre, tiempo de lectura, tiempo de debate, charlas con otros y otras, ¿no? Estos temas requieren también tiempo de elaboración. Muchísimas gracias, Cora. Nosotros ahora seguimos en el tiempito que nos queda en este teleo, trabajando en algo que tenga que ver con lo propositivo, ¿no? Vamos a trabajar en propuestas que tengan los y las estudiantes para hacer, digamos, en relación a lo que vimos. Así que después, si querés, te compartimos lo que salga y bueno, es una manera para nosotros de sentirnos acompañados como docentes, porque es difícil también los tiempos que nos tocan como docentes, ¿no? Parece que el mundo fuera imposible
transformar, ¿no? Creo que ese es el mensaje que finalmente quieren que construyamos, ¿no? Entonces, esto es como... nada imposible, Patricia. Esto que están haciendo ustedes transforma la vida seguro de todos los que estamos acá. Seguro que somos transformados, estoy segura. Te agradecemos un montonazo, sabemos del esfuerzo, así que muchísimas gracias, igual que a todos los y las estudiantes que se animaron, están recién preparándose para entrar a la universidad y bueno, ojalá la universidad sea un lugar habitable, que es lo que tratamos de hacer, porque les corresponde como derecho. Así que un abrazo